Muy buenas tardes para todos. En esta clase vamos a interactuar con los objetos, vamos a aprender cómo seleccionarlos, eh, copiarlos, moverlos, rotarlos, escalarlos. Vamos a hablar de la malla, ¿ok? Vamos a ocultar actores, crear grupos y transformarlos, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿cómo podemos seleccionar los objetos? Como ustedes se dan cuenta, si nosotros nos vamos a nuestro objeto, podríamos seleccionarlos directamente aquí en el viewport o desde nuestro outliner, ¿ok? Así podríamos seleccionar cualquier tipo de objeto. Ahora, muchas veces nosotros vamos a tener objetos del mismo tipo y queremos seleccionarlos al mismo tiempo. Por ejemplo, estamos haciendo un edificio y en el edificio arriba tenemos 20 luces. Entonces, en vez de seleccionar las 20 luces una a una, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos aquí en el outliner tenerlas separadas por categorías, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo que es nuestro cubo, nuestro cilindro, ¿cierto? Y nuestro cubo y esfera, podríamos crearle una carpeta, ¿cierto? Que se llame SM de Static Mesh, ¿ok? Y así tenerlo separado. Entonces, una forma sería, digamos, venir a la carpeta, seleccionar y darle seleccionar a todos los descendientes, ¿ok? Ahora, si no los tenemos por una categoría y lo queremos seleccionar uno a uno, entonces esta forma de seleccionar aquí uno, dándole Shift oprimido, podríamos seleccionar otro, otra vez Shift acá, otro y así. Para evitar hacer eso, podríamos hacerlo de una forma mucho más rápida. ¿Y cómo es? Aquí en la parte de selección, lo que vamos a encontrar es diferentes modos de selección de actores. Entonces, podríamos darle que nos seleccione todos los actores de la misma clase, ¿sí? El atajo vendría siendo Control, Shift y A. Entonces, si nosotros seleccionamos nuestro cubo y le damos Control, Shift, A, él automáticamente nos va a seleccionar todos los actores de esa misma clase. En este caso, ustedes se dan cuenta que también nos seleccionó nuestro piso. ¿Por qué? Porque nuestro piso también es un Static Mesh Actor. Incluso eh, esta esfera, lo que nosotros vemos, digamos así, por fuera, nuestro mapa y eso también es una esfera. Entonces, en este caso también nos la está seleccionando. ¿Ok? Entonces vamos acá, le damos F y entonces aquí nos va a seleccionar por clase. ¿Ok? Ahora, nosotros también podríamos hacer una selección, digamos así, por materiales. Como ustedes se dan cuenta, el piso tiene un material diferente a la esfera, ¿cierto? Y, pero estos cuatro actores que arrojamos a nuestra escena, ¿cierto? Nuestras figuras geométricas sí tienen el mismo actor, el mismo material, perdón. ¿Cómo podríamos hacer? Darle en selección, seleccionar por el mismo material. Si nosotros le damos, entonces automáticamente nos va a seleccionar solamente los objetos que tienen ese material. En dado caso, por ejemplo, que nosotros viniéramos acá y le cambiáramos, vamos a seleccionar este material, entonces aquí con la lupa podemos ver en el Content Browser dónde están ubicados esos objetos. Digamos, si en este caso estamos hablando de materiales, entonces va a ubicar material. Si le damos acá, va a ubicar esta forma geométrica en donde está ubicada. Entonces, si nosotros le damos acá, ¿cierto? Seleccionamos este actor. Esto lo vamos a ver a detalle, digamos, en la sección de materiales. Y acá, si nosotros le asignamos ese material, al momento de nosotros seleccionarlo por material, obviamente nos va a seleccionar todos los materiales que comparten ese, ¿ok? Le voy a dar control Z para deshacer los cambios y volvemos a este punto. ¿Listo? Ahora, esa digamos sería la forma de selección de los actores. Ahora, si nosotros queremos moverlo, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos? Si ustedes se dan cuenta, cada vez que nosotros seleccionamos un actor, el actor tiene un pivote, ¿cierto? ¿El pivote qué es? Es ese punto
central del objeto, ¿ok? Es de donde él va a tomar las órdenes, digamos, para rotar. Ese es su punto central, ¿ok? Su eje. El pivote es el eje de ese objeto. Todos los objetos, como ustedes se dan cuenta, el del piso está en el centro. Incluso los volúmenes, incluso estos actores, todos deben tener todos tienen un eje central. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se organiza, o el motor organiza su posición, rotación y escala. ¿Ok? Ahora, entonces, nosotros para mover el actor, si ustedes se dan cuenta, Unreal usa un sistema de coordenadas, eso lo vamos a ver en una clase más adelante, más específico porque hay coordenadas globales y coordenadas relativas, digamos así, pero nosotros aquí en la parte izquierda podemos ver las coordenadas que tiene, ¿cierto? Entonces está en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Si nosotros queremos mover este actor, lo que haríamos será seleccionar el actor y el momento que nos salga este gizmo, esta herramienta acá, si nosotros pasamos el mouse por encima de cualquiera de estos, ustedes ven que se pone de un color amarillo. ¿Ok? Vamos a alejarnos un poco para que se vea. Entonces el color se pone amarillo. Si nosotros tenemos presionado con la tecla, con el clic izquierdo y lo arrastramos, automáticamente él se va a mover hacia donde nosotros queramos, ya sea en cualquier eje. ¿Listo? Vamos a subirlo. ¿Listo? Y acomodarlo así. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos mover este cubo, ¿cierto? A este cuadro de acá, lo que podríamos hacer es moverlo acá, ¿cierto? Y después agarrarlo acá y moverlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Para evitarnos ese doble movimiento, lo que podríamos hacer es seleccionar aquí donde se forma el ángulo, ¿cierto? Si seleccionamos, vemos que se pone en amarilla los dos ejes. Entonces podríamos correrlo fácilmente hacia esa posición de un solo tirón, ¿cierto? Igualmente sucede para el eje Y y Z, ¿cierto? O para el eje XZ. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, el objeto en este momento me está pegando como una especie de salticos, ¿cierto? Él se está saltando exactamente y se está ajustando exactamente a la grilla que tiene abajo. ¿Qué es lo que pasa? Unreal utiliza, digamos, esta grilla para mover ciertos objetos, digamos, para que sea un poco más preciso, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos vamos aquí en la parte de arriba, nos damos cuenta que hay ciertas opciones. Entonces, si nosotros habilitamos esta grilla, él siempre se va a mover en cada 10 unidades. En este caso, cada 10 unidades viene siendo cada cuadrito de estos, ¿cierto? Él se va a mover cada 10 unidades. Si nosotros por alguna razón queremos un movimiento más preciso, lo podemos mover a 5 unidades y él se nos va a mover a la mitad. Ustedes vieron que aquí la grilla ya cambió, ¿cierto? Por ejemplo, en una, miren cómo cambia. Aquí incluso se deshabilita. ¿Por qué? Porque pues ya es muy pequeña y él no va a mostrar digamos, aquí se ve, es mucho más pequeña y no se va a ver, ¿cierto? O incluso lo podemos mover mucho con mucha más amplitud. Entonces, si ustedes ven aquí la grilla ya como cambió, es totalmente grande. Si yo lo muevo, él se va a mover cada 100 unidades. Hay que aclarar que las unidades en Unreal, todas las que se manejan en centímetros, ¿ok? Entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que se está moviendo 100 centímetros, o sea, 1 metro, ¿ok? Ahora, nosotros igualmente podríamos desactivar esta grilla, ¿sí? Si nosotros le desactivamos acá, lo que va a hacer, aunque ustedes ven la grilla ahí todavía, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer es que se desactive esa función, que se pegue que tenga en cuenta, mejor dicho, que se muevan en cada 100 unidades. Si nosotros lo movemos, podemos ver que aquí, por ejemplo, ya empieza a tomar decimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es un movimiento libre. Nosotros aquí ya no lo estamos moviendo tan preciso, sino ya lo estamos moviendo, digámoslo así, a ojímetro, como dicen. ¿Listo? En este caso vamos a poner esto en ceros para que quede totalmente ajustado a una, ¿cierto?
y se lo vamos a activar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior tenemos estas opciones donde está el modo selección, que solamente nos va a seleccionar el actor, pero no nos va a sacar esa opción de moverlos, ¿ok? Tenemos aquí la opción de moverlo, ¿cierto? Si nosotros le damos Control Alt, podemos ver un gráfico, ¿cierto? Y él nos va a explicar cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Y también nosotros podríamos cambiar, digamos, su forma, su rotación y su escala. Para eso podríamos darle aquí en rotación. También si le damos Control Alt podemos ver diferentes tipos de ejemplos, ¿cierto? Y él nos abriría este nuevo gizmo que es totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el actor nos va a girar teniendo en cuenta su punto central, su eje, ¿ok? Él siempre va a girar en ese eje. Ya vamos a ver cómo cambiar ese pivot y ese eje de lugar, ¿ok? En este caso, el objeto va a girar en ese eje. Y puede de igual manera girar en el eje X, en este caso, teniendo en cuenta el eje Y o su eje Z, que vendría, digamos, para que gire así. ¿Listo? Y ahí nos va a aparecer en cada cuánto está girando. De igual manera, esto tiene una grilla interna, si ustedes la ven aquí, más o menos hay una grilla, y es que también podemos ajustarla de esta forma. Entonces decimos que quiero que gire cada 10 grados, cada 5 grados, ¿ok? Cada 15, 30, etcétera, cada 90, por ejemplo, para que gire, ahí parece que no estuviera haciendo nada porque es un cuadrado, pero sí está girando. Y lo podemos ver en esta parte de acá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ahí está cambiando el valor y sí está girando, ¿ok? Ahí lo dejamos otra vez, digámoslo en 0 como estaba. De igual manera podemos escalar los objetos, ¿ok? Control Alt para ver la información, ¿cierto? Y podríamos escalar este objeto digamos aquí en su eje Y, en su eje X o en su eje Y, perdón, o en su eje X. ¿Listo? Igualmente aquí vemos los cambios. Estas modificaciones, digamos, si nosotros queremos hacerlas un poco más precisas y no con el mouse, ni teniendo en cuenta esto, pues también lo podríamos hacer en este lugar. Podríamos mover el actor, ¿cierto? Aquí mucho más preciso, igualmente en el eje Y o en su eje Z. ¿Listo? Lo mismo para la rotación y lo mismo para su escala. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí en la parte de escala hay un candado. ¿Eso que nos indica? Voy a poner toda la escala en 1 para que esté totalmente normal. Y es que nosotros podemos modificar aquí, en este sector, la escala, ¿cierto? Pero si nosotros queremos hacerlo en todos sus ejes, que sea de una forma proporcional, pues activaríamos el candado y si hacemos la modificación en una casilla, se nos va a ver reflejada en las demás y así lo va a hacer de una forma homogénea. ¿Listo? Lo vamos a dejar en 1 y vamos a desactivar esto. Igualmente que en el movimiento nosotros podemos escalar solamente en 2 ejes, por ejemplo aquí, ¿cierto? Vamos a subirlo. Podríamos escalarlo solamente en 2 ejes, solamente en este eje de acá o en el otro eje. O si queremos todos, le damos al centro, vemos que se pone todo amarillo y podríamos escalarlo igualmente como acá. ¿Listo? Vamos a dejar todos sus valores en 1. Y, ¿qué más les puedo decir? Por ejemplo, nosotros en vez de darnos la tarea de venir aquí y darle clic y cambiar en los modos de selección o los modos de rotación y escala, lo que nosotros podemos hacer es solamente darle la barra espaciadora. Si nosotros le damos barra espaciadora, él automáticamente se va a mover entre uno y otra opción. Nunca nos va a seleccionar nos va a seleccionar el panel de selección, ¿ok? ¿Listo? Y si le damos aquí la barra espaciadora, no se nos va a mover entre estos, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok?
Listo. Si nosotros queremos el atajo, digamos, a seleccionar, le damos la tecla Q. ¿Ok? La tecla Q para poderlo seleccionar de una forma de, digamos, de el atajo que tiene. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Los actores también los podríamos ocultar. Como ustedes bien saben y les había indicado, aquí en el ojito le podemos quitar su visibilidad, ¿cierto? Otra forma de hacerlo, digamos con un atajo de teclado, sería con la tecla H. Si nosotros le damos H, automáticamente ese actor va a cambiar su estado a oculto. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, vamos a hacer una modificación de estos actores, ¿cierto? Y digamos, estamos, no sé, moviendo, vamos a hacer un ejemplo. Estamos moviendo este actor y luego seleccionamos acá, pero también necesitamos, tenemos que estar constantemente seleccionando todos los actores. Para eso podemos crear un grupo, ¿cierto? ¿Cómo se crean los grupos? Seleccionando todos nuestros actores, ¿cierto? Que queremos en ese grupo, le vamos a dar clic derecho, ¿cierto? Y nos vamos aquí a la parte donde dice Group, que su atajo es Control G. Si nosotros le damos Control G, automáticamente nos sale este cuadro, ¿cierto? Como este volumen, y automáticamente se dan cuenta que nos apareció en pantalla otro eje, ¿cierto? Aparece como acá. Y es que él va a tomar, digamos, en proporción, él va a hacer el cálculo de dónde quedaría el eje, tomando en cuenta la relación de distancia entre todos los archivos. Si nosotros ya movemos acá, nos damos cuenta que podemos mover todos los archivos de un solo, de un solo movimiento. ¿Ok? Igualmente podríamos rotarlos, ¿cierto? Aquí como lo estoy moviendo 90 grados, pues literalmente lo que están haciendo es cambiando su posición, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cubo. Vamos a rotarlo. Ahora tenemos aquí la esfera y podríamos así, ¿listo? Dejar el cono acá. Para nosotros desagrupar estos objetos, ¿cierto? Porque digamos ya los ubicamos, ya los tenemos ahí donde queremos. Lo que tenemos que hacer es darle clic derecho, grupos, y darle un group, ¿ok? Igualmente también podríamos bloquearlos. ¿Para qué? Para que cada vez, digamos, si estamos trabajando y por error le estamos dando acá, lo que podríamos hacer es a ese grupo bloquearlo. Y ya no vamos a poder mover ni hacer ningún tipo de modificación a ese archivo. Si ustedes ven, se colocan las líneas rojas indicando que están bloqueados. Entonces, para nosotros desbloquearlo, clic derecho, Group, ¿cierto? Aquí podemos remover este actor del grupo, ¿cierto? Si queremos solamente quitar este actor, podríamos quitar este actor del grupo y ya automáticamente él queda independiente de ellos, ¿sí? Pero el grupo se sigue manteniendo con ellos tres, ¿listo? Para deshacer el grupo, entonces venimos acá, podemos darle Lock, ¿listo? Clic derecho y un Group o Shift G. Entonces con Shift G desagrupamos o con Control G agrupamos. Control G agrupamos y Shift G desagrupamos. ¿Ok? Entonces Shift G y así desagrupamos. Es importante realmente empezar a manejar todo lo que es Unreal con atajos de teclado para evitarnos, digamos, ese tiempo que nos toma abrir ventana, buscar la opción y darle y demás. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nosotros podemos hacer? Aparte de moverlo, rotarlo y escalarlo, nosotros podemos transformar esos objetos, ¿cierto? Entonces, si nosotros venimos acá, por ejemplo, ¿cierto? Le voy a dar aquí a movimiento, nos damos cuenta de que este actor, su eje principal, su eje, digamos, su eje hacia adelante es el eje X.
En Unreal siempre, digamos así, que nosotros procuramos de que todos los actores, si están viendo hacia adelante, por ejemplo, si tenemos una persona, es que esta persona, este mesh, quede mirando siempre hacia el eje X. Es el eje X de cada uno es su frente, ¿ok? Esto es importante para cuando hacemos animaciones o cuando eh, ponemos un objeto dentro de otro para que respete esas animaciones y demás. Es importante respetar esa orientación, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos ese actor seleccionado, podemos transformarlo. ¿Cómo? Dándole clic derecho, transformación, y podemos modificarlo haciéndole, por ejemplo, un mirror, que es espejo. Y si nosotros, por ejemplo, le damos acá, ustedes se dan cuenta que el actor se acaba de modificar, pero sus ejes no cambiaron, ¿ok? A diferencia que si hubiéramos hecho, por ejemplo, esto, ¿ok? Y si vamos aquí a ver las coordenadas, estas cambiaron. Si ustedes se dan cuenta ahora, el eje Z está mirando hacia abajo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros venimos acá y lo volvemos a modificar. Ahora el eje Z está hacia arriba y sí cambia sus coordenadas. Pero si nosotros, digamos, podemos hacerle el mirror y él automáticamente nos va a modificar el archivo sin tener que hacer como ese atajo, ¿ok? Esta sería una forma fácil, digámoslo así, de modificar los archivos. Ahora, para nosotros duplicar objetos, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros, seleccionando nuestro archivo, nuestro actor, perdón, podemos venir acá y seleccionar, digamos, cualquier tipo del gizmo que tiene, ¿ok? Independientemente que sea derrotar o seleccionar. Si nosotros le damos, lo tenemos aquí oprimido y le damos Alt y lo oprimimos el clic izquierdo, él automáticamente, y arrastramos, él automáticamente me va a crear otro actor, me va a crear un duplicado. Como aquí se ve, ya tenemos dos actores totalmente diferentes. Esto mismo pasa si nosotros lo hacemos, digamos, en el panel de rotación. Podemos darle Alt, moverlo y él nos va a crear el otro actor, pero lo va a rotar automáticamente. ¿Ok? Entonces ya tendríamos dos actores totalmente diferentes. Quiero que vean una forma de movimiento de la cámara, y es que si ustedes tienen, por ejemplo, seleccionan el actor, ¿cierto? Y presionan al mismo tiempo la tecla Shift, ¿cierto? Presionan Shift y seleccionan el actor y lo mueven, pueden mover el actor y la cámara que tienen actualmente se va a linkear, ¿sí? Se va a colgar, digamos así, a ese archivo, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros no hacer esto y ahí no sabemos dónde está el actor, lo queremos dejar bien pegado, ¿cierto? Y ganar ese tiempo, lo que nosotros podemos hacer es entonces darle acá con Shift y mover el actor, ¿cierto? Movemos el actor de una forma rápida y aquí lo colocamos ya de forma precisa, siempre viendo dónde está el actor. Igualmente, si nosotros queremos copiarlo, le damos Alt, Shift y lo movemos hacia un lado y ven que ahí me creó una copia. Me creó el tercer cono y lo podría mover y soltar acá. ¿Ok? Vamos a eliminar este y vamos a eliminar el otro cono. Y ¿qué más podríamos hacer nosotros? A ver, si nosotros estamos seleccionando nuestro actor, ¿cierto? Y queremos orbitar al lado de él, ¿cierto? Cerca de él, nosotros lo que podemos hacer es darle la tecla F para que nos enfoque ese actor, ¿cierto? La cámara cambia como su eje central. Y si nosotros le damos Alt, tenemos oprimido Alt, sin seleccionar aquí ningún eje, ojo, y le damos clic izquierdo, podemos orbitar exactamente por ese actor, ¿ok? Lo podemos ver por todos sus lados. ¿Listo? Entonces, digamos, podríamos ir, no sé, al cilindro, le damos buscar, Alt y separar. Si de pronto está muy cerca y lo queremos más lejos, como él ya tiene ese punto de referencia, digamos así, la cámara está fija ahí, nos alejamos, nos podemos alejar
porque él no se ha corrido, digámoslo así. Le damos Alt y podríamos ver el objeto que tiene. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, otro modo de movimiento de la cámara es que si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros podemos hacer un paneo de la cámara y movernos, digámoslo así, de una forma de izquierda a derecha, pero manteniendo nuestra distancia. ¿Cómo es? Si nosotros oprimimos la tecla, el clic derecho y el clic normal, vamos a hacer una especie de paneo, ¿ok? De nuestra escena, ¿ok? Manteniendo, si ustedes se dan cuenta, no me estoy ni alejando ni acercando al objeto, sino solamente me estoy moviendo hacia la parte izquierda o derecha. ¿Ok? Entonces, clic derecho, oprimo al mismo tiempo clic izquierdo y me muevo el mouse y así lo podría hacer. Listo, ahora digamos que para nuestro último truco es que si ustedes se dan cuenta, yo puedo ocultar los objetos como les había dicho, ¿cierto? Los puedo ocultar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos, por ejemplo, volverlos visible, nos tocaría venir acá, como aquí no nos podemos seleccionar, nos tocaría venir acá y seleccionar uno a uno, ¿cierto? Para evitar hacer ese procedimiento de hacerlo uno a uno, vamos a ocultar estos objetos, digamos los tenemos así. Para hacerlo de una forma rápida, podríamos oprimir el atajo Control H y él automáticamente nos va a poner visibles todos los actores que tengamos en el Outliner. Esto va a estar linkeado con esta parte de visibilidad. ¿Por qué? Porque los objetos también se pueden quitar, digamos, de la pantalla desde aquí el panel de detalles, desde el rendering, ¿ok? Pero esto es diferente y vamos a ver la diferencia de estos más adelante. ¿Listo? Entonces, en este video lo que aprendimos fue a seleccionar los objetos de una forma directa y rápida y por el outliner. También aprendimos el tema de cómo copiarlos, ¿cierto? Fijando la cámara y usando, digamos, el movimiento y la rotación. También aprendimos a moverlos, rotarlos y escalarlos en sus diferentes ejes. Ajustar el tema del grid, ¿cierto? De los tres, ya sea de la escala, del movimiento o de la rotación, a ocultar y a mostrar los actores. También el tema de crear y desagrupar, de crear grupos y desagruparlos y de transformar los actores, ¿ok? Entonces espero les haya servido. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.